Hola, en la clase de hoy vamos a estudiar los multipolos eléctricos o de otra manera el desarrollo multipolar del potencial escalar. Nosotros ya sabemos lo que es el potencial escalar, pero lo que vamos a hacer en esta clase es hacer una expansión en serie de ese potencial escalar para un conjunto de cargas discretas. Vamos a considerar un sistema de n cargas puntuales localizadas en un volumen B'. B' es este volumen imaginario y dentro de él hay n cargas puntuales. Entonces, vamos a tener un punto de campo P localizado con un vector R en rojo y R sub I que localiza las cargas puntuales. El vector de posición relativa es el R, el vector azul. Entonces, el potencial escalar que todos conocen es este para un sistema de cargas discretas. Entonces, el vector de posición relativa, que es este vector azul, es el vector importante. Este vector lo vamos a expresar de esta manera, con la ley de los cosenos. No voy a entrar en detalles en esto. Ustedes pueden hacer estos cálculos. Entonces, sustituyendo este vector aquí, R, nos queda así el potencial escalar para todo el sistema de cargas. Ahora, ¿qué pasa si P se encuentra muy lejos de B, del volumen? Aquí R va a ser mucho mayor que R'. ¿A qué se refiere esto? Si el punto de campo P se va alejando de la distribución, R siempre va a ser mayor que el R sub I. Entonces, si hacemos una razón R sub I entre R sub I siempre va a ser menor que el R. Por lo tanto, esto va a ser menor que 1. Aquí hay un error. Esto siempre va a ser menor que 1. De manera que eso nos lleva a la sospecha de que si hacemos un desarrollo en serie de potencias, la serie de potencias se nos va a truncar en alguna parte. Como la potencia va a ir aumentando, entonces este factor se va a ir haciendo cada vez más pequeño. Entonces, al hacer el desarrollo en serie de potencias, vamos a tener que expresar la magnitud del vector R de otra forma, de tal manera que ese término R sub I entre R aparezca de forma explícita. Entonces, lo hacemos así. Aquí lo tenemos. Lo que hicimos fue que factorizamos el R cuadrado. Bueno, al factorizar el R cuadrado, aquí dentro de las llaves nos queda esto. Para simplificar los cálculos, agarramos esto que estoy señalando con el cursor, estos dos términos, y lo hacemos igual a T. Para simplificar. Entonces, al hacer eso, nos queda 1 entre R. 1 entre R aparece en el potencial escalar, pero no agarramos todo el potencial, solo 1 entre R, porque es lo que queremos desarrollar. Entonces, 1 entre R nos queda así, que es esto mismo, pero considerando a T. T va a ser la variable. Entonces, al desarrollar en serie de potencias, lo que tenemos es esto. Hay infinidad de términos, pero no los escribimos, ¿verdad? Llegamos hasta 3 y cortamos la serie en T a la 2. ¿Por qué T a la 2? Porque la teoría nos dice, ¿verdad? De que como ese R sub I entre R se va haciendo más pequeño, al aumentar la potencia cada vez es más pequeño, lo podemos despreciar. De manera que para potencias mayores de 2, al despreciar eso, el desarrollo nos queda así. Aquí pongo 1 entre esto, que es lo mismo que 1 en 1 más o menos T a la menos 1 medio. De manera que tengo esto. El signo que tomamos es el de arriba, el positivo, ¿verdad? Porque aquí está positivo. Tenemos esto. Ahora, ¿quién es T? Sustituimos T, que es todo esto. Lo sustituimos acá y llegamos a esto. Aquí tenemos 3 términos. 1, tenemos esto y tenemos este. Cada término recibe un nombre especial. Este es el término monopolar, así le llamo. Bueno, aquí no puedo hablar de términos. Todavía no, me estoy adelantando. Aquí lo que me falta es sustituir este término 1 entre esto en el potencial escalar. Tengo que sustituirlo aquí, ¿ve? Porque recuerden que lo que estamos desarrollando es 1 entre esto, ¿ve? Entonces, 1 entre este R lo sustituyo en el potencial escalar y nos queda esta serie que está aquí. Sumatorias discretas. La primera suma discreta recibe un nombre, esta otra recibe otro nombre y esta otro nombre. Esos nombres son estos que ven acá. La primera sumatoria, primer término, se conoce como término monopolar.
Más adelante les voy a explicar por qué razón estos nombres. Y se simboliza como phi sub m, potencial escalar monopolar, término monopolar. El segundo, término dipolar. Dipolar viene de dos, ¿verdad? Pero van a ver por qué razón es que se llama así. Y el tercero recibe el nombre de término cuadripolar, que este no lo vamos a estudiar. Nos vamos a enfocar solo en el monopolar y en el dipolar. Y el dipolar es el que va a tener mayor relevancia para nosotros. Porque en el estudio de la electrostática en la materia, el término dipolar es el que va a ser más importante para nosotros. Ustedes se preguntarán que qué ganamos nosotros haciendo este desarrollo. ¿Por qué no dejamos el potencial así como está? Así como lo hemos venido utilizando. Eso es porque en muchos casos resulta mucho más conveniente partir algo en pedacitos y trabajar con esos pedacitos, dependiendo cuál es el más importante. Por ejemplo, cuando trabajamos con la materia neutra, como la madera o cosas así, entonces el término dipolar es el término que es importante para hacer esos estudios. Entonces el potencial escalar, tal y como lo conocen ustedes, no es conveniente en muchos casos. A veces es mejor dividirlo en varias partes y tomar una de esas partes para poder hacer un estudio de una manera mucho más factible. Entonces, aquí tengo los tres términos. Hay infinidad de términos, ¿verdad? Pero estos son los más importantes. Y de estos tres, los primeros dos. Bueno, entonces, aquí tengo sustituido, ¿verdad? Con sus respectivos símbolos. El potencial escalar de una distribución de carga consiste en una sumatoria infinita. Pero vamos a involucrar solo los primeros. Los primeros van a ser los más importantes porque a medida va avanzando esto, los términos se van haciendo muy pequeños. Entonces, el monopolar, dipolar y el cuadripolar. ¿Por qué al cuadripolar se le pone una Q? Es por la inicial en inglés de cuadrupolo. Cuadrupolo en inglés comienza con una Q. Dipolo, monopolo. Bueno, entonces, las funciones de los ángulos que aparecen en esa sumatoria se conocen como polinomios de Legendre. Eso no vamos a entrar en detalle, ¿verdad? Porque esto es una parte matemática un poco dura. Vámonos de lleno a estudiar los términos del potencial escalar. Comencemos con el primero, que es el término monopolar. Es el más simple de todos, el más fácil de entender. El término monopolar, como ven aquí, pareciera que es el término de una carga puntual. Aparece una sumatoria, pero esa sumatoria de cargas de 1 a n no es más que la carga neta en la distribución. Es Q, carga neta. De manera que yo puedo abreviar esto. Sustituyo la Q aquí y me queda el término monopolar, que es esto. Entonces, aquí cabe resaltar algo. Cuando hablemos del desarrollo del potencial escalar, hay que tener en cuenta dos cosas: momentos y términos. Momento monopolar, ¿qué es esto? Y término monopolar. El término monopolar es el potencial. El momento no es potencial. El momento solo es un término que aparece en el potencial monopolar. Entonces, este momento monopolar es un escalar, es la carga. La carga neta se llama momento monopolar. Entonces, el potencial escalar queda en función del momento monopolar. Bueno, la carga neta recibe el nombre de momento monopolar. ¿Qué pasaría si la carga fuese continua en lugar de discreta? Sustituimos el momento monopolar por una integral. Aquí ustedes ya saben cuál es el cuento aquí, ¿verdad? O sea, siempre que pasamos de lo discreto a lo continuo, sustituimos las sumatorias estas por una integral. No tenemos que detenernos tanto en eso, ¿verdad? Porque es algo que ustedes ya vienen manejando desde el inicio. Pasemos al siguiente término, el término dipolar del potencial escalar. Este ya es un poquito más complejo. Entonces, una característica que tiene es que fíjense que el término monopolar depende de 1 entre R. R es la distancia del punto campo. 1 entre R. El término dipolar depende de 1 entre R cuadrado. Y la sumatoria ya no solo depende de la carga, sino que también aparece el ángulo. Entonces, agarremos la suma. ¿Qué pasa con esta suma? Si escribimos esta suma de una forma diferente, aquí notamos que nos queda un producto escalar. R unitario con R vector del punto de campo. Entonces tenemos un producto punto, pero a este término que está aquí, esta suma,
le llamamos el momento dipolar. Es una propiedad exclusiva de la distribución de carga. ¿Por qué decimos de que es una propiedad exclusiva? Decimos eso porque esta suma solo depende de lo que hay dentro del volumen, que es la carga, y los vectores que localizan esas cargas. Aquí no aparece el vector de campo. Si apareciera el vector de campo, ya no sería una propiedad de la distribución. Bueno, entonces, a este término lo vamos a simplificar usando un símbolo P. No hay que confundir esta P vector con el momento lineal. Este es momento dipolar. Dipolar viene de dos, pero eso no tiene nada que ver con dos cargas. Bueno, entonces este momento dipolar es igual a esto. No es más que cada carga multiplicada por su vector de posición. Eso es un vector. A diferencia del momento monopolar, el momento dipolar es un vector. Tienen que ir tomando en cuenta esos detalles, ¿verdad? Para fines del estudio, de la evaluación. Bueno, entonces, continuemos. Igual que lo hicimos con el término monopolar, ya que tenemos el momento dipolar definido, podemos escribir el término dipolar del potencial escalar en función del momento dipolar. Solo es cuestión de sustituir. Al sustituir aquí el momento dipolar, tenemos un producto interno. Aquí lo que hicimos fue un cambio, ¿verdad? Que el vector unitario lo expresamos de otra manera. R unitario es R entre R magnitud. Entonces, por eso aquí R cuadrado pasa a ser R a la 3. Y aquí me queda R vector en vez de R unitario. Es otra manera de escribirlo. Las dos están buenas. Quedémonos con esta. Entonces, a esto le llamamos el término dipolar del potencial escalar. Y este término de aquí en adelante va a ser nuestro término más importante. Tienen que memorizárselo porque en lo que sigue a continuación, que es el estudio de la materia, nosotros vamos a asumir de que toda la materia está formada por dipolos eléctricos, o sea que vamos a tomar en cuenta este término, muy importante en física. Se le conoce como el término dipolar, en función del momento dipolar. Entonces recuerden, no es lo mismo momento dipolar que término dipolar. Término dipolar se refiere al potencial. Momento se refiere a una propiedad de la distribución de carga nada más. Bueno, entonces, continuando. Si la carga está distribuida de forma continua, reemplazamos la suma discreta por una integral para el momento dipolar. Bueno, aquí también no vamos a ahondar en esto. Resumiendo, como les dije que no íbamos a estudiar el término cuadripolar porque es demasiado extenso, desde hace varios periodos que no podemos tocar ese tema, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo. Entonces, nos quedamos solo con dos términos. Entonces, resumiendo, lo más importante de lo que hemos hablado hasta el momento. Tenemos el término dipolar del potencial escalar, con su respectivo momento monopolar. El momento monopolar es la carga neta, que puede ser cero, porque si hay igual cantidad de carga positiva y negativa, esto va a ser cero. Entonces un momento monopolar puede ser cero, ¿verdad? Porque es la suma de cargas. Entonces el término monopolar es esto, que pareciera que fuera la carga, el potencial de una carga puntual, es idéntico al de una carga puntual, ¿verdad? Recuerden que si yo tengo una distribución de cargas puntuales y yo la veo desde muy largo, eso parece una carga puntual, o sea que esto tiene bastante sentido. Bueno, siguiendo, tengo el término dipolar con su respectivo momento dipolar. El momento dipolar es un vector, el momento monopolar no es un vector, es un escalar. El término dipolar queda en función de un producto punto. Como lo ven, fíjense bien, los RI son vectores fuente. El R es un vector de campo. Cuando ustedes deriven para obtener el campo a partir del potencial, ustedes van a derivar con respecto a este R. ¿Se acuerdan que nosotros usamos una notación en la clase? El R' y el R sin prima. Aquí los R' serían los R sub I, porque son la fuente. Y los R sin prima sería el R, este que aparece abajo. O sea que cuando nosotros derivemos el potencial para obtener el campo, vamos a derivar a este R, no al R sub I. Los R sub I es como que fuesen los R primados. Bueno, entonces, vamos a estudiar algo acá, algo importante. Los efectos de la elección del origen. ¿De qué origen? Del origen del sistema de coordenadas. Porque cuando nosotros tenemos una carga distribuida, utilizamos un origen. Y ese origen a veces es muy importante.
donde lo coloquemos, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense bien, más que todo por los momentos. ¿Qué pasa con el momento monopolar? El momento monopolar es independiente de la elección del origen porque solo es la suma de cargas. Solo tienen que sumar la carga independientemente de dónde esté el origen, la suma de la carga va a ser la misma. Ahora, ¿qué pasa con el momento dipolar? El momento dipolar va a depender de la elección del origen. Este sí va a depender de ello. ¿Por qué va a depender? Porque los R sub I se miden a partir del origen. Entonces, dependiendo de dónde esté el origen, así van a ser los R sub I y el P va a ser diferente. Entonces vamos a estudiar algo que se llama efectos de la elección del origen. Van principalmente para lo que es el momento dipolar. Lo que queremos hacer nosotros aquí en resumen es, queremos que el momento dipolar no dependa de la elección del origen. O sea, queremos buscar una manera para que ese momento dipolar no dependa del origen, porque ya vimos de que el momento monopolar es independiente. Entonces, ¿qué le pasa al momento dipolar? Para eso vamos a usar dos marcos de referencia. Este marco de referencia que está aquí en negro es el marco original y este otro es el marco de referencia nuevo. Ambos están fijos en el espacio, no se mueven. Entonces, el marco nuevo, le pongo O sub n, está a una distancia A con respecto al marco viejo. Este A en rojo. El vector A localiza al marco de referencia nuevo. Hay una carga puntual que se localiza desde el marco de referencia original con un R sub I y desde el marco de referencia viejo, nuevo quiero decir, con un R sub n. Entonces, el momento dipolar que tiene esta carga, acuérdense de algo, cuando decimos dipolar no nos referimos a dos cargas precisamente. Momento dipolar puede referirse a cualquier cantidad de carga, ya sea 1, 2, 3, 4, lo que sea. Aquí tengo solamente una carga. Si yo quiero saber cuál es el momento dipolar de esta carga respecto a este marco y respecto a ese otro marco, entonces el momento dipolar me va a dar diferente. Es lo que esperamos, ¿verdad? Entonces vamos a ver. ¿Cómo calculamos un momento dipolar? Con esta fórmula que estoy señalando aquí. Pero vamos a hacer algo antes de eso. Fíjense bien. Vamos a definir los vectores de posición de esta carga. Con respecto al marco viejo, la posición es R sub I. Con respecto al marco nuevo, R sub n. Entonces aquí viene algo. El vector A más el vector R sub n da como resultado R sub I. Es una suma de vectores. Se suman punta cola. Eso me da R sub I. Si yo despejo para R sub n de esta suma, me queda esto. ¿Por qué hago esto? Porque yo quiero saber cuál es el momento dipolar de esta carga con respecto al marco de referencia nuevo. Entonces, sustituyo el R sub n que encontré aquí, lo sustituyo y hago el producto. Me quedan dos términos, dos sumas discretas. La primera suma discreta no es otra cosa más que el momento dipolar con respecto al marco original. ¿Por qué el original? Porque aparece el vector RI, Q sub I. RI es la distancia desde ese marco. Entonces, este es el momento dipolar con respecto al marco original. Y este otro término no tiene un nombre especial, pero aquí la suma de carga ya dijimos de que es el momento monopolar. Solo hay una carga, ¿verdad? Momento monopolar. Y A es la distancia, la magnitud, la distancia entre los dos marcos de referencia. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de acá? Que el momento dipolar, este n se refiere a nuevo con respecto al marco nuevo. Este momento dipolar nuevo es diferente al momento dipolar viejo por este término que está restando aquí. Para que fuesen iguales los dos momentos, este término tendría que hacerse 0. Entonces aquí es donde viene lo interesante. Tenemos que el momento dipolar nuevo es diferente al viejo porque hay un término aquí restando. El momento dipolar será independiente de la elección del origen siempre que el momento monopolar se anule. Entonces, para que los dos momentos dipolares en los dos marcos de referencia, en el viejo
y en el nuevo sean iguales, el momento monopolar, que es este Q, tiene que hacerse 0. Si se hace 0, los dos momentos quedan iguales. Entonces, el momento dipolar sería independiente de la elección del origen, pero solo para un caso en especial, en el cual la suma de la carga es igual a 0. En este caso, obviamente no. Aquí la suma de la carga no da 0. ¿Qué tendría que pasar para que la suma de la carga sea 0? Que hubiese igual cantidad de carga positiva y de negativa. O sea que si aquí en el espacio yo pusiera otra carga con signo contrario a esta, la sumatoria de la carga se haría 0 y en ese caso tendríamos esto. Pero aquí no, ¿verdad? Aquí no. Entonces espero que quede claro eso, ¿verdad? Que el momento dipolar va a ser independiente de la elección del origen solo cuando el momento monopolar se haga 0. Ahora, algo interesante. Para que el momento monopolar sea 0, tiene que haber como mínimo 2 cargas de signo contrario. De ahí es donde viene el nombre de momento dipolar. Dipolar se refiere a 2. Dipolar se llama porque para que el término dipolar sea el término más importante, tienen que existir como mínimo 2 cargas, una positiva y una negativa. Ustedes saben que existe lo que es un dipolo eléctrico, lo estudiaron en física 200. El dipolo eléctrico está formado por una carga positiva y una negativa, de igual magnitud pero de signo opuesto. Entonces, ustedes ya sabían lo que era un dipolo. Aquí estamos estudiando el dipolo, pero con un enfoque general. Porque acuérdense bien, dipolo no necesariamente es un sistema formado por 2 cargas, una positiva y una negativa. No, momento dipolar puede tener cualquier distribución. Por ejemplo, esta carga, aquí solo hay una carga y esta carga tiene momento dipolar. ¿Cuál es el momento dipolar de esta carga? Es este. Y solo hay una. O sea que no hay que confundir dipolo, momento dipolar, con 2 cargas, ¿verdad? No. 2 cargas tienen momento dipolar, pero momento dipolar puede tener cualquier cantidad de cargas. Ahora, cuando son 2, lo que va a pasar es que la elección del origen es irrelevante. Bueno, continuemos, veamos un ejemplo. Esto es un dipolo. A esto me refería. Un dipolo físico es esto que está aquí. Dipolo físico es el dipolo clásico. Es el esquema que se utiliza para estudiar un dipolo, una carga positiva y una negativa. El momento dipolar es un vector que apunta de la carga negativa a la positiva. Esto es un dipolo. Pero no confundir esto con momento dipolar, ¿verdad? Porque el momento dipolar puede tener cualquier cantidad de carga, no solamente 2 cargas. Bueno, ahora, como aquí tengo una carga negativa y una positiva, no importa dónde yo ponga el origen puede estar en infinitos lugares. Y estas 2 cargas van a tener siempre el mismo momento dipolar independiente de dónde esté el origen. Ahora, si hubiese solo una carga, ahí sí, la elección importa. Bueno, espero que con esto haya quedado claro. Veamos un ejemplo de cómo calcular el momento dipolar. Aquí tenemos una configuración de 3 cargas. Ya no tenemos una o 2, son 3 cargas puntuales. La carga 1, la 2 y la 3. La carga 1 es menos Q, la carga 2 es menos Q y la carga 3 es 2Q. ¿De acuerdo? Este es el origen de coordenadas. Recuerden que el momento dipolar va a depender del origen. Entonces, el origen está aquí. Este es el eje X, este es el eje Y. En el eje Y tenemos una distancia L a la carga 3 y la distancia a las cargas negativas es A para ambas. Entonces, queremos calcular el momento dipolar de esta distribución. ¿Cuál es ese momento dipolar? Lo obtenemos mediante esta suma. Suma discreta. Al realizar la suma, el n vale 3 porque hay 3 cargas. iba de 1 a 3. Carga I por RI. Q1, R1, Q2, R2, Q3, R3, respectivamente. Ahora, ¿quiénes son estos vectores? Para la carga 1 vale menos Q. Sustituyo menos Q. R1 va del origen a la carga 1. Solo tiene componente X, pero negativa. Es A en dirección menos X. Es esto. La carga 2, con su vector de posición, que va del origen a la carga 2, es
A en la dirección X positivo y la carga 3 que vale 2Q positiva con su vector de posición que va del origen acá, L en la dirección de Y. Al simplificar, estos dos se cancelan. Aquí menos por menos por más menos, se cancela. Solo me queda 2Q por L en la dirección de Y. O sea que el momento dipolar es este. 2Q por L en la dirección de Y. Es un vector, apunta en Y. Aquí lo señalé en rojo, mire, por eso lo señalo en rojo. Este es el momento dipolar. En Y. Bueno, algo importante aquí, vale la pena resaltarlo. Este momento dipolar que ustedes tienen aquí, a pesar de que ustedes observan 3 cargas, y uno se confunde, ¿verdad? Los nombres de las cosas confunden, porque cuando uno dice momento dipolar, uno cree que tienen que haber 2 cargas. Aquí hay 3 cargas, pero este es un caso especial porque este caso es equivalente a tener 2 cargas, en algunos casos, ¿verdad? No siempre. Es como que tuviésemos 2 cargas. ¿Por qué? Porque aquí tengo 2Q positivo y si yo sumo esta carga con esta carga, es menos 2Q negativo. Menos 2Q más 2Q. Entonces, es como que yo tenga un dipolo. Menos 2Q más 2Q. Entonces, esta distribución es equivalente a esto. Menos 2Q más 2Q. Con el mismo momento dipolar. Vale la pena que ustedes hagan un énfasis en eso. Bueno, continuando. Veamos lo que es el campo eléctrico del dipolo. Nosotros estamos estudiando el potencial escalar, ¿verdad? Pero ustedes ya saben de que el campo eléctrico se obtiene a partir del potencial escalar, simplemente aplicando el gradiente, el negativo del gradiente. Entonces, un dipolo siempre lo vamos, un momento dipolar siempre lo vamos a representar con una flechita. Aquí le voy a hacer un hincapié en algo. Vamos a ver. Tenemos lo que es el dipolo puntual o ideal. O sea, esto es ficticio. Cuando decimos ideal es ficticio. Y el dipolo físico o real. Un dipolo real, un dipolo ficticio. Entonces, el dipolo ideal es simplemente una flechita. Aquí no nos interesa saber cuál es la distribución de carga. Aquí puede haber una carga, 2, 3, 4, 5. Lo que nos interesa es solo una flechita que representa el dipolo. Por eso se le llama ficticio, porque no hace referencia a la distribución. Este dipolo es físico, es real, porque aquí sí se hace referencia a la distribución de carga. En este caso son 2 y este es el campo eléctrico, lo que dibujo en líneas rojas. Son cerradas. Bueno, entonces, ¿cómo obtenemos el campo eléctrico de un dipolo? Primero tenemos que conocer el potencial de un dipolo. El potencial del dipolo ya está, el término dipolar. Aquí aplicamos la definición de producto punto. P coseno de teta. R unitario es 1. Bueno, una vez con el potencial, aplico esta ecuación. El campo es igual al negativo del gradiente. Pero como el potencial dipolar está en coordenadas esféricas, esto lo derivo en coordenadas esféricas. Componente R, teta, phi, pero la componente phi es 0 porque esto no depende de phi, solo de teta y R. Entonces la componente R es esto, la componente teta es esto, la componente phi es 0. La componente R depende de 1 entre R al cubo y la componente teta también de 1 entre R al cubo. Este factor en ambos términos es una constante. Pero las componentes del campo del dipolo eléctrico dependen de teta y de R. Bueno, entonces, avancemos acá. Vamos a ver lo que es la energía dipolar eléctrica. El desarrollo de esto es bastante largo y es un poco tedioso hacerlo. Para ahorrar tiempo no lo hice. La energía de un dipolo en un campo externo, por eso se le pone E sub 0, por la inicial en inglés, ¿verdad? Una O es esta. Este es campo externo y el dipolo sumergido en ese campo. Entonces la energía que tiene un dipolo sumergido en un campo externo es esto, con un signo menos. Es un producto punto de 2 vectores. Entonces, aquí está un campo externo, es sub 0. Y está un dipolo ideal, ficticio, porque solo estamos haciendo referencia a la flechita, ¿verdad? Entonces, el ángulo teta siempre se mide así, entre el campo y el vector de P. Entonces, la energía va a ser igual a esto, desarrollando el producto interno, ¿no? Definición de producto punto. Ahora, lo importante aquí a resaltar es que por definición de producto punto, la energía vemos que depende del ángulo.
el ángulo nos dicta cómo va a ser la energía. Entonces, si nosotros hacemos un gráfico de energía potencial dipolar con el ángulo teta, depende del ángulo teta, entonces la energía va a tener un máximo, un mínimo y va a tener un valor cero. ¿Dónde va a ser cero la energía dipolar? Va a ser cero cuando el coseno se haga cero. ¿Y dónde se hace cero? Se hace cero en pi medios. ¿Dónde va a ser máximo? Donde esto sea positivo, donde el coseno valga 1, pero sea positivo, o sea, va a ser máximo en pi, porque en pi coseno de pi es menos 1, menos por menos da más, ahí es máximo, y va a ser mínimo en 0, porque el coseno de 0 es 1 y me queda negativo. Entonces, aquí está la variación de la energía dipolar. Como ven, entonces el dipolo está sumergido en el campo externo. El dipolo lo que va a hacer es que va a tender a girar, ¿verdad? Porque depende del ángulo. Va a haber un momento de torsión, una fuerza sobre ese dipolo. Entonces, por eso es que es necesario también hacer hincapié en lo que es el momento de torsión de un dipolo. Podemos definir el momento de torsión de esta forma. P cruz E, un producto vectorial de dos vectores. Entonces, el momento de torsión es que es tau. El orden es muy importante. P cruz E, campo externo. Cuando el dipolo está en un campo externo va a tender a girar. ¿Por qué gira? Porque el campo eléctrico ejerce una fuerza sobre las cargas. Esa fuerza tiende a hacer rotar. Bueno, va a girar siempre y cuando el dipolo esté fijo. Es como que ustedes tengan clavado el dipolo, pero el dipolo puede rotar, ¿verdad? Puede rotar. El movimiento de traslación no lo estamos tomando en cuenta. Solo rotación. Igual que con la energía. Aquí, en la definición de momento de torsión, va a haber un ángulo, pero ya no va a ser un coseno, sino que va a ser un seno por definición de producto vectorial. Entonces, este seno de teta me controla los valores del momento de torsión. Va a haber un máximo, un mínimo y un valor de cero. ¿Dónde va a ser cero el torque? Va a ser cero cuando teta sea cero o pi. A diferencia de la energía, que la energía era máxima en esos valores de 0 y pi. El torque va a ser máximo en 0 y pi. ¿Por qué? Porque el seno en 0 vale 0 y en pi vale 0. Y va a ser máximo en pi medios porque el seno de pi medios vale 1. Entonces, al contrario de la energía, el torque se hace máximo en los mínimos de energía y se hace máximo en el cero de la energía. Entonces, aquí tenemos una representación de esto. Un campo eléctrico externo y un dipolo real. Entonces, como ven ustedes, la carga positiva va a sentir una fuerza en dirección del campo y la carga negativa una fuerza en dirección contraria al campo. Esto va a tender a girar en el campo, pero el ángulo siempre se marca así. Como que aquí pusieran el eje X positivo, el eje Y, entonces el ángulo siempre se mide desde el eje X positivo hacia adelante. Entonces, ¿cuándo el torque va a ser cero? Cuando el ángulo sea cero o pi, o sea, en otras palabras, cuando P apunta de lo negativo a lo positivo, es esta flecha, cuando esta flechita esté en la dirección del campo o en dirección contraria a él, el torque va a ser cero. Ahí tenemos máximos y mínimos de energía. Y cuando la flechita del momento P esté perpendicular, el torque va a ser cero. Pi medios, el torque el torque va a ser máximo cuando esté ahí. Cuando el momento dipolar esté perpendicular al campo, el torque va a ser máximo. Algo muy importante es, por naturaleza, si un dipolo está sumergido en un campo, ¿en qué posición va a preferir estar el dipolo? Va a preferir estar en una posición de mínima energía, como es natural. Todas las cosas en la naturaleza quieren estar en una posición de mínima energía, en un mínimo, o sea, en un punto de equilibrio estable. Esto va a tener puntos de equilibrio estable e inestable. El punto de equilibrio estable para el dipolo va a ser el punto de mínima energía, donde no hay torque, donde el torque es cero. Y ese punto de mínima energía va a ser cuando el momento dipolar esté alineado con el campo, o sea, sean paralelos. En ese caso, teta va a ser cero. Cuando teta es cero, decimos de que el equilibrio es estable. Y cuando teta vale pi, decimos de que el equilibrio es inestable. Eso lo voy a abordar en otra clase cuando resolvamos problemas. Entonces, por ahora eso sería todo.